Hola, soy Luisa Restrepo Hola, soy Javier, el pastor. y esto es Teología para Dummies. Hola, pastor, ¿cómo la ha pasado estos días? Súper bien, Luisa. Bien, y aquí preparando también para teología para Dummies. Sí, hoy también tenemos un tema que a mí me parece súper lindo, Es bonito, pero, sí. pero que también trae sus preguntitas, porque también es un tema teológico, porque hoy Sí, vamos a señor. hablar de los nombres que vemos de Dios a través de toda la Biblia, que leemos muchos nombres, especialmente en el Antiguo Testamento, Ajá, sí, señor. donde el pueblo se refería a Dios con sus características, que es muy lindo, pero ¿cómo podríamos nosotros también como tener ese toquecito de, porque es lindo tratarlo también con tanta familiaridad? Claro. Y no solo familiaridad, sino que me parece que esos nombres, pastor, son como que nos acercan más a lo que él es, nos van como enamorando más de esas características y bondades que él tiene. Claro. Me parece súper lindo. Vamos a ver entonces cómo presentamos estos nombres. Sí. A usted personalmente, pastor, ¿cuál es el que más le gusta? A mí, en términos generales, si miramos el Nuevo Testamento, Dios, mi Padre, Señor y Dios nuestro. A mí me enternece el de papá, porque siento que uno siempre, incluso los malos hijos, ¿a dónde terminan cuando están en las malas? Donde el Donde el papá. papá. Y los buenos hijos, ¿dónde siempre están? Donde los papás. Ajá. Entonces, digamos que me llena como de mucha ternura sentir esa cercanía que él, siendo lo que es, nos permita que seamos tan cercanos como hijo, aquí estoy, y ese es como el que a mí más me enternece. Y nunca dejará de ser papá, así sean las cosas malas o buenas del hijo. Siempre Exacto. seguirá siendo papá o mamá, en caso pues de los progenitores. Sí, Dios nunca deja de ser padre. sí, pues yo no soy mamá, pero yo identifico esa parte muy linda, es porque a un papá, pero sí soy hija. Entonces, es esa relación cuando uno va creciendo y se va haciendo muy adulto, que uno empieza a ver hacia atrás y uno dice, fui injusto con mis papás, como lo Sí, claro. traté, como le dije, y voy hacia atrás en mis primeras relaciones con Dios y yo digo, Dios mío, si hubiera tenido una grabadora, hubiera grabado mis primeras oraciones. Sí, Ajá. la primera relación que tenía con él. Digo, de verdad que nos ama un montón Claro, para tener sí, tanta sí. paciencia y tanto amor. Eso es verdad, sí. Bueno, entremos en materia, pastor, ¿de cuál nos quiere compartir primero? Bueno, los nombres de Dios, ¿cierto? A lo largo de toda la escritura hay una particularidad y es que los nombres de Dios no reflejan entidades distintas ni un Dios distinto. No, es para cada época hay un Dios en el sentido de un carácter y una particularidad, de una forma de comunicarse de Él con cada uno de sus seres amados. Y en el caso tan particular de Israel, pues tuvo unas manifestaciones con distintos nombres que le daba el mismo pueblo, el mismo hombre de Dios o él mismo se identificaba como tal para ciertas cosas específicas. Entonces hay que tener en cuenta eso, y es que estos nombres de Dios no necesariamente representan entidades distintas, no, sino más bien aspectos diversos de la naturaleza y el carácter de Dios en su relación con Él. Y ahí es donde empezaríamos, por ejemplo, Yahvé o Jehová, ¿cierto? A mí me parece muy bonito el nombre de Yahvé, Jehová también, pero este es el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Es el nombre que se reveló a Moisés. Ahí se llama así, ¿cierto? Sí, Yahvé, que no tenía las vocales, sino las consonantes, porque para ellos era muy importante no nombrar el nombre del innombrable. sí. Entonces ya los exégetas, ya siglos después, le añaden las vocales. Pero usted imagina cómo pronunciar la C, la T y la P. No. No, y así era, unos nombres con consonantes sin vocales. Entonces se revela, yo soy el que soy, el eterno. Y se le revela a Moisés precisamente en el episodio de la zarza ardiendo. Es Correcto. muy hermoso eso en Éxodo 13. Y este nombre entonces denota lo que es la autoexistencia y la eternidad de Dios. Entonces por eso se llama a sí mismo yo soy el que soy, Jehová o Yahvé.
ahí está entonces esa particularidad. Sigue siendo el mismo Dios. A mí me parece lindo los nombres, es porque cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento, que aquí quepa la cuñita, Ujú. eh, rico que como iglesia nos estamos reuniendo para leer la Biblia entre todos, me parece súper lindo. Eh, Me parece lindo es porque lo que usted decía, pastor, ahorita es muy lindo, resaltar que en cada momento ellos resaltaban una de esas características de Dios de las cuales ellos se afianzaban para Ujú. tener más confianza. Entonces me parece que cada nombre de Dios nos está hablando, lo que usted decía es muy propio, no de que sea un Dios diferente, sino No, que es esa característica de Dios que en ese momento me hace sentir confiada, porque si Él tiene esa característica, yo puedo acudir confiadamente porque en esa exacto. característica tengo mi tranquilidad, tengo mi paz y tengo la manera de llegar a Él para pedirle o contarle algo específico que esté pasando. Exacto. Otro de los nombres, Luisa, que aparece en la escritura es el Shaddai y se traduce como Dios Todopoderoso. Y ese nombre pues resalta el poder y la soberanía de Dios. Otro nombre es Elohim. A mí me parece muy bonito porque es el primer nombre que aparece en la escritura. Dios creó los cielos y la tierra y lo que dice es en el hebreo Elohim, Sí. ¿cierto? Elohim. Y este nombre traduce Dios y es el que se utiliza precisamente allí en Génesis para referirse a Dios como creador. Y es un término general que denota lo que es divinidad. Y se llama así, Elohim. Otro nombre que aparece es el de Elohim, y ese es Dios Altísimo, y se concentra básicamente en Génesis capítulo 14 y en el Salmo 7, y allí lo que hace es resaltar lo que es la supremacía y el dominio de Dios sobre todo. Adonai, que también me parece muy bonito, Sí. se traduce Señor, y lo que denota es el señorío y la autoridad de Dios sobre su pueblo. Está Jehová Jireh, que también es muy bonito. Sí, Se traduce el Señor proveerá. y de hecho muy popular entre muchas jergas cristianas, el Sí, Jireh. Jehová Jireh. En Génesis 22:14 es clásico ese texto porque allí Dios proveyó el cordero para Abraham para que no sacrificara a su A su hijo. hijo. Está Jehová Rafa, que también me parece bonito. Es que todos los nombres de Dios son muy bonitos porque tienen acciones específicas. Y este tiene que ver con el Señor que sana. Lo que pasa, pastor, yo también pienso, y es que cada vez que podemos descubrir esas características de Dios, uno se siente como cuando uno ama mucho a alguien, que entre Sí, más uno lo tenga cerquita, uno va amando más cosas. Y sí, entre más nombres yo pueda saber de qué era lo que me hablaban, de qué característica específica de Dios me habla, me hacen amarlo más porque sé que Él es todo en todo. O sea, a uno le dicen, Dios es todo. Y bueno, todo es todo, ¿cierto? ujú, Pero cuando me van desglosando ese todo, a mí me hace sentir más atraída, incluso agradecida de, o no sé, si me pasara a mí. Yo pienso, tú tan perfecto, tan lindo, tan bello, y como decía David, ¿y tú te vas a fijar en mí? ajá, Pues claro, es sí. que ya eso ya es demasiado grande. Tú tan grande, tan magnífico, y en serio cuidas de mí. Pues eso le hace sentir a uno agradecimiento, ternura y un amor que se va construyendo día a día. Y cuando encontramos esos nombres que me dicen lo que Él es, ahí es donde uno más agradecimiento siente de, eres esto tan lindo y en serio, tú eres para mí mi Dios. Vamos, Luis, a Súper llevarlo en lindo. nuestra relación familiar, cuando el papá a uno le habla. Javier, necesito hablar con usted. Ay, Oiga, ¿qué siente uno ya ahí? pues eso depende, yo tengo dos nombres. Sí, Si me dice el primero, es cualquier cosa, pero si me lo dice los dos completos, es es seria, esa algo conversación serio. es seria, esa conversación es seria. Bien, entonces esa misma relación de nosotros con nuestros progenitores, ese tono que él emplea, o como usted pone el ejemplo, cuál nombre es el que me dice, ya yo sé por dónde va, Sí, esos mismos aspectos de nuestra vida práctica son los que se evidencian con los nombres que Dios mismo se daba o los profetas le daban a Dios, porque era una relación específica para asuntos muy puntuales en ese instante. Entonces, usted comenzó diciendo que a usted le gusta llamar a Dios papá, sí. ¿cierto? Y eso es una tradición que viene desde largo tiempo atrás, papito Dios, papá, y bueno, suena muy familiar y muy particular. Y es eso, la relación que uno tiene con Él, esa relación que Él tiene con uno. Y ahí es donde Él se manifiesta en el Antiguo Testamento con sus diferentes nombres. Ahorita nosotros lo tenemos en la Escritura como tal, como Jesús, el Salvador, el Espíritu Santo
y Dios Padre. Pero ya nuestra cotidianidad, nuestra cultura, pues lo empieza a llamar así en esa relación muy familiar, papá, ¿cierto? Sí. Papito Dios. Sí, de hecho Eso es muy entre los niños familiar. es muy popular. Cuando uno escucha a un niño orar es súper lindo porque siempre es en esa ternurita, papito. Y Sí. cuando uno a veces dice padre, por ejemplo mis sobrinos nos corrigen, padre no, papito, Ujú. él es el papá, él es El el lindo, el tierno. tierno. No, no le digas papá, dile papito Dios. ¿Qué dirán Entonces, cuando escuchan al pastor decir Dios, Padre? No dicen nada. no, yo creo que lo ven todavía como muy tipo iglesia, pero cuando estamos en la oración con ellos, sí son como, no, tú dile papito Dios, tú dile papito Dios para que él te escuche bien. Es pues obviamente la mente de un niño, pero como desde Claro, chiquito nos vamos relacionando en esa familiaridad para sentirnos cerquita de él. claro. Y eso se crea en la casa, con el devocional, se crea con lo que se enseña de la escritura en la iglesia y con lo que enseña la familia también en la iglesia. Esa familiaridad que se va enseñando en relación con Dios, ellos la van captando y van teniendo su relación con el Señor a su manera, ¿cierto? Sí, Igual desde la base bíblica, ¿cierto? totalmente. ¿Qué otros nombres aparecen así hermosos que nos hablen de una característica de Dios Pastor? No, en este momento solo tendría eso, ¿cierto? Pero son muchos más los nombres que aparecen de Dios. Eh, Me gusta uno, no es nombre de Dios, no, pero dice Jesús es el que trae la paz, el shalom, Sí, ¿cierto? Y el el príncipe shalom de me paz. gusta mucho porque la acción que hace Dios y es la paz. Y esa paz no es la de la guerra, no es de que yo esté bien con el otro o que el otro esté bien conmigo, sino que más bien se refiere es a la paz, la reconciliación que Dios tiene para con nosotros, que se presenta a nuestra vida para reconciliarnos con Él. Me gusta mucho esa acción que se relaciona mucho con Jesús. Cuando Jesús dijo, la paz doy, mi paz dejo, yo no la doy como el mundo la da, se refiere a la reconciliación. Entonces, Dios como Lindo. tal encarnado Jesús haciendo la reconciliación y hablándonos del shalom, de la paz. Me gusta mucho la acción de Jesús como tal, de ese shalom que es la paz, la reconciliación para hacernos sus hijos. Muy bien. Pastor, como para cerrar este tema, cuando estamos en un tema de oración, por ejemplo, personal o que nos reunimos varias personas para orar por algo, ¿sería válido dirigirnos a una de esas características de Dios como estamos orando por un tema específico, por ejemplo, de salud? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, a Jehová, Jehová, Jireh, Rafa o o Jireh. Jireh, que me provea para ese asunto, o eso ya sería un tema más de religiosidad que de tener palabras asertivas para esa oración. Si uno mira el contexto, está en el pueblo israelita para asuntos específicos. Si uno mira en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús diciendo, Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Sí, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿cierto? sí, Lo especifica con Dios sin nombres específicos, pero es indistinto en ese sentido. Es decir, yo puedo decir, Jehová, Jireh, provee, o Dios, o papito, provee, es indistinto, ¿cierto? Porque Dios siempre nos va a escuchar y sabe la intencionalidad y sabe que ese es un nombre de Él y uno lo conoce, entonces es indistintamente el nombre que se le dé en la oración, ¿cierto? muy No hay bien. ningún problema porque hace parte como de nuestro De esa trato con Él, como cotidianidad. cuando le dice a su sobrinito, no le diga papá, sino papito, Sí, sí, sí. más o Sí. menos así. Bueno, yo creo que este tema nos queda claro. Cada uno puede, pues, como seguir explorando el significado si es que le llama la atención un nombre en específico, pero como nombrar las características de Dios nos puede acercar a Él sin necesidad de que sea, pues, como un tema estricto al punto de que tiene que ser de esa manera. Un nombre también que me parece muy bonito antes de finalizar es de Jesús, que en el Nuevo Testamento se le llama el Cordero de Dios, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Y de eso pues es otro nombre del cual se tendría que decir mucho. Pero otro que me gusta mucho y es relacionado con el Espíritu Santo es los siete espíritus de Dios, que no son siete espíritus, sino que Juan en Apocalipsis le da al Espíritu Santo ese nombre específicamente que no se lo da a ninguno otro. Los siete espíritus de Dios, las siete antorchas de Dios. Y eso es un nombre que se le da a ese ser de la Trinidad, el Espíritu Santo. Muy Entonces, si bien. uno quiere seguir explorando, serían muchos más nombres los que aparecen realmente. Son demasiados, sí, es que Sí, la Biblia es infinita.
infinita. Bueno, esto fue Teología para Dummies. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Entre otras cosas, quiero contarles que me encantó esta camiseta de hoy. Diseñada por JV Creaciones, porque está. dice, te amo, y es un Jesús que se ve como tan normal, Sí. que me hace sentir que está muy cerquita. Tiene la mochilita. Sí, está como, hola, aquí estoy, te amo mucho. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, dudas y comentarios en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Luisa. Gracias, pastor, a usted por iluminarnos con la verdad. Y a nuestros oyentes, gracias por seguirnos. Chao. Chao. Dios les bendiga.